Muy buenos días, soy el doctor Fernando Yerobi, soy especialista en medicina nuclear y el día de hoy vamos a conversar un tema muy interesante con respecto al yodo radioactivo en el cáncer diferenciado de tiroides. Quiero agradecer de antemano a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Metabolismo, Diabetes y Nutrición por brindarme esta oportunidad para conversar sobre este tan interesante tema. Bien, arrancando esto, vamos. Entonces, ¿cuál es el título que vamos a tratar el día de hoy? Es sobre el manejo del paciente con cáncer diferenciado de tiroides que recibe tratamiento con radioyodo antes, durante y después del tratamiento. Bien, para aclarar, porque esta es una pregunta que realmente la hacen en reiteradas ocasiones los pacientes, pues, ¿qué pasa si este yodo radioactivo me da a mí o no alergia? Muchas veces se piensa que el contraste que se utiliza en tomografías o en estudios de imagenología, pues es el mismo radioyodo que nosotros utilizamos como tratamiento. Y eso es una mentira, eso no es así. ¿Sí? Primero porque el yodo radioactivo que nosotros utilizamos es una sal. Es decir, a la sal de mesa, la sal común que nosotros tenemos, ¿sí? Recuerden que la sal siempre viene yodada, pues ese yodo, que obviamente normalmente no es radiactivo, ese yodo que está unido a la sal es el que nosotros lo volvemos radiactivo, lo unimos a esa sal y por supuesto, pues ahí hacemos el tratamiento, ¿sí? Entonces, si un paciente es alérgico a la sal, sería la única contraindicación que tendría para no recibir tratamiento con yodo radioactivo. Ventajosamente a nivel mundial, pues no se conoce personas que sean alérgicas a esto. Por ende, pues el tratamiento de yodo radioactivo es efectivo y es seguro para poder nosotros administrar a los pacientes, a nuestros pacientes. Bien, ¿cómo viene el yodo radioactivo? Normalmente, pues aquí tenemos las dos presentaciones que tenemos acá, sea en líquido, ¿sí? O en cápsula. En el Ecuador, la verdad, la mayoría del tiempo viene bajo esta presentación, bajo la presentación de líquido, ¿ya? Y pues se está tratando de que también venga a nivel cápsula. Es normal que sí ha habido escenarios en que hemos podido traer, pero la mayoría del tiempo, por supuesto, va a ser una forma líquida. Es un líquido incoloro, tal cual como el agua, que tampoco tiene sabor y tampoco tiene olor, ¿sí? Recuerden que lo que hacemos es esa sal que les decía, esa sal que es radiactiva, la diluimos en agua y esa agua es la que se procede a administrar al paciente de vía oral, en vía oral. Entonces, realmente, es muy fácil de deglutir, es muy fácil porque tiene el gusto a agua. Entonces, no va a pasar absolutamente nada si el paciente viene y toma ese líquido, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pacientes requieren el tratamiento con radioyodo? Pues no todos los pacientes son candidatos. Recuerden que el yodo radioactivo es un complemento a la cirugía. Por ende, los pacientes, los únicos pacientes que, como en charlas anteriores de nuestros colegas ya fueron aclaradas, los pacientes que tienen una tiroidectomía total o casi total son los pacientes que son indicados para recibir yodo radioactivo. No así a los que se deja, por ejemplo, un remanente, como es una lobectomía, ¿sí? Y ni decir a un paciente que tiene completamente la tiroides, ¿sí? Recuerden que en el cáncer de tiroides, nosotros somos un complemento, es decir, el cirujano lo que no pudo retirar, lo poco que no pudo retirar, porque no trabaja a nivel microscópico, él no puede observar, ¿sí? Y las pocas células que seguramente deja como remanente, pues a esas células son las que nosotros atacamos con el yodo radioactivo. Es decir, nosotros no damos, tal vez, muchas veces, tratamiento de yodo radioactivo en pacientes que tienen enfermedad, si bien podemos hacer, pero la mayoría del tiempo damos únicamente a pacientes para eliminar ese resto que no fue retirado de la cirugía. La mayoría de veces nosotros damos en esa ocasión. Cierto es que podemos dar tratamiento también de yodo radioactivo en pacientes que presentan metástasis, es decir, que tengan, que ya su enfermedad se diseminó hacia los pulmones, hacia el hueso, también se ha visto hacia el cerebro, en que ahí nosotros podemos dar tratamiento de yodo radioactivo a estos pacientes. Pero la mayoría del tiempo, como les decía, es única y exclusivamente a pacientes para eliminar ese resto de tejido tiroideo, ¿sí? Bueno, ¿qué dosis son las que vamos a aplicar nosotros en el tratamiento de yodo radioactivo? Pues esto va a variar mucho, ¿sí?
Las dosis van entre 30 a 200 milicuris. 30 cuando generalmente la enfermedad está muy localizada, es decir, estuvo a nivel de tiroides, la nodulación no era muy grande y pues había tal vez unos pocos ganglios alrededor. En cambio, muchas veces la literatura puede referir de que hay como dar 200 milicuris en pacientes que tienen mucha metástasis, ¿sí? En pacientes que ya tal vez su enfermedad llegó a los huesos, su enfermedad llegó a los pulmones y pues que necesitan un tratamiento un poquito más agresivo o más fuerte para eliminar ese tejido tumoral que puedan tener ya a nivel de otros órganos. ¿Para qué se realiza el tratamiento con yodo radioactivo en el cáncer diferenciado de tiroides? Como les decía, es un tratamiento complementario a la cirugía con el fin de eliminar los restos de tejido tiroideo. Además, también podríamos darlo en metástasis captantes de yodo, es decir, en micrometástasis, metástasis que no se vean, que no sean perceptibles al ojo humano, ¿sí? Que no las podamos visualizar, pero que sabemos, gracias a un marcador que conocemos como es la tiroglobulina, para que lo podamos eliminar del organismo, ¿ya? Y también, por supuesto, cuando tengamos tal vez alguna macrometástasis, es decir, vemos que hay muchas siembra a nivel pulmonar y que podemos atacar y podemos dar yodo radioactivo para disminuir un poco la carga tumoral en el paciente, para tratar de eliminar ese tejido que no es sano. ¿Qué requisitos debo cumplir para realizarme este tratamiento? ¿Cuáles las indicaciones o qué debo hacer? Pues muchas veces necesitamos elevar una hormona, que la tenemos a nivel cerebral, ¿sí? Que es la TSH, o la hormona estimulante de tiroides. Y lo que necesitamos es que esta hormona llegue a niveles, por lo menos, de 30.000 unidades litro dentro de nuestra sangre, ¿ya? ¿Cómo logramos o cuáles son los métodos para nosotros poder llegar a ese nivel sanguíneo? Pues tenemos la supresión de hormona tiroidea de 3 a 4 semanas, es decir, dejamos de tomar levotiroxina, ¿de acuerdo? Durante 3 a 4 semanas para que el valor de TSH se eleve y nosotros podamos recibir este yodo radioactivo y se pueda incorporar a ese tejido tiroideo que lo tenemos ahí, ¿sí? Todavía remanente de la cirugía. Y de igual manera podemos utilizar lo que se conoce como la TSH recombinante, que son 2 inyecciones, ¿sí? Son 2 inyecciones intramusculares que hacemos 48 y 24 horas previas a administrar el yodo radioactivo y con eso alcanzamos los niveles mayores a 30.000 unidades litro. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de cada una de ellas? Es que, bueno, la supresión de hormona llevará a un hipotiroidismo marcado. Puede ser que el paciente no tolere, ¿sí? La falta de levotiroxina y eso haga que los síntomas de hipotiroidismo se exacerben. Es decir, que, por ejemplo, se sienta cansado, sin ánimo de hacer nada, se sienta hinchado, su organismo se enlentezca, ¿sí? Por ejemplo, su tránsito intestinal, sus ideas pueden ser que se lleguen a enlentecer y eso pues puede generar una cierta molestia en el paciente. Entonces muchas veces se prefiere ir al segundo método, que es la TSH recombinante. Entonces, como les decía, con esta nosotros llegamos a niveles superiores a los 30.000 unidades litro, pero el inconveniente es su costo, ¿no? Acá la TSH recombinante pues tiene un valor elevado, ¿de acuerdo? Y pues que no está asequible al bolsillo de todos. Por ende, pues muchas veces se tiene que valorar o se tiene que sopesar cuál es el mejor método. Ojo, muchos pacientes nos preguntan si alguno de los dos métodos es mejor que el otro. Y puedo decir que ninguno, ¿sí? Que los dos son igual de efectivos. Tanto suspender la levotiroxina como administrar la TSH recombinante nos va a llevar, recombinante nos va a llevar a que eleve los niveles de TSH y pues pueda administrarse el tratamiento de yodo radioactivo sin ningún inconveniente. Por supuesto, que también se necesita para que yo pueda administrarme este tratamiento, pues que no está embarazada la mujer, ¿no? No podemos administrar este tratamiento en un embarazo, ¿sí? Y tampoco podemos darlo cuando la mujer está dando de lactar. Se espera que, por ejemplo, se suspenda la lactancia entre 6 a 8 semanas para nosotros administrar este tratamiento. ¿Y por qué es eso? Porque el yodo radioactivo también se va a eliminar a través de leche materna y eso va a hacer que el bebito, en este caso, ¿sí? El bebé, el infante,
pues pueda lactar y se esté llevando yodo radioactivo a su organismo. Entonces, la verdad no se recomendaría dar en lactancia y también se espera que la mujer suspenda de 6 a 8 semanas para que sus mamas no reciban radiación innecesaria, debido a que, como les digo, si se elimina a través de leche materna, pues también se va a acumular a nivel de los senos y eso pues provocaría que tenga un tejido mamario, una irradiación que no le concierne, ¿sí? Que no debería ser de su competencia. Muy bien, ¿qué pacientes requieren hospitalización? Es otra de las preguntas que nos hacen continuamente. No todos los pacientes que van a recibir yodo radioactivo necesitan hospitalizarse. Nosotros en Ecuador tenemos un organismo que nos regula, que es la SCAN, la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares. Y ella nos refiere que dosis mayores a 30 milicuries son las que van a requerir aislamiento. Es decir, cuando yo tengo que administrar una dosis superior a 30 milicuries, hablamos ya de 31, pues automáticamente yo debo hospitalizar a ese paciente durante 3 días. ¿Con qué fin? Únicamente para que el paciente que recibe yodo radioactivo elimine material radioactivo, elimine este material dentro de las instalaciones especializadas de medicina nuclear, más no en su casa, ¿sí? La idea es que venga, acuda a los centros y elimine el material radioactivo dentro de las instalaciones. Pacientes que requieren una menor dosis se puede enviar tranquilamente a casa a que hagan o cumplan con ciertas restricciones que ya vamos a hablar más adelante, ¿sí? Para que puedan estar en sus hogares, ¿sí? Para que ellos puedan hacerlo. Pero, como les digo, tratamientos mayores de 30, se necesita una hospitalización. Además que, ojo, hay que valorar mucho también si presentan un síntoma alterno o si algún síntoma debido a la administración del yodo radioactivo que vamos a conversar más adelante. Que, ojo, no suele presentarse con dosis inferiores a 30 milicuries. La verdad es que la presentación de estos síntomas suele ser con dosis mucho más elevadas, dosis de 150, dosis de 200, y que pues haría necesario también tener una vigilancia médica de estos pacientes, ¿no? Bueno, ¿es necesario hacer una dieta previa al tratamiento? Y si es así, ¿en qué consiste? Pues sí. Básicamente la dieta, lo que nosotros enviamos en medicina nuclear, es una dieta baja en yodo, ¿sí? De 1 a 2 semanas antes de la administración del tratamiento, ¿ya? ¿Esto por qué? Necesitamos que el yodo de la sal, ¿sí? Recuerden que nosotros siempre consumimos sal yodada, pues no compita con el yodo que les acabo de mencionar, que también es de la sal, pero radiactiva, ¿sí? Entonces, la idea es que no haya esa competencia. Si bien la ATA, la Asociación Americana de Tiroides, tal vez la evidencia es un poco baja, ¿sí? Con respecto a hacer o no hacer una dieta previa, pero se recomienda que en el caso de poderla hacer, pues se la realice, ¿no? Entonces, ¿qué elementos o qué alimentos debemos nosotros evitar? Pues son los enlatados y los embutidos, y esto porque recuerden que ya vienen con sal añadida, o sea, ya tienen sal incorporada. También los lácteos por el mismo hecho, por supuesto la sal yodada. Eso no quiere decir que el paciente no debe consumir sal, debe consumir menos cantidad de sal. ¿Por qué les digo esto y aclaro mucho? Porque hay muchos pacientes que vienen a la administración de yodo sin haber comido o probado absolutamente nada de sal. Y eso es un error. Muchas veces nos puede llevar a situaciones de hiponatremia y eso pues también necesita un tratamiento médico un poquito más agresivo. Entonces sí sería bueno o sí es bueno y siempre se les dice que consuman sal, pero en menor cantidad. A veces, por ejemplo, les decimos que consuman sal marina, ¿eh? O sal con menos yodo, ¿ya? Porque con eso, pues, básicamente, o sal que no sea ayudada, porque con eso, pues, podemos mantener los niveles de sodio dentro de nuestro organismo en manera adecuada. De igual manera, pescados y productos del mar, por el mismo hecho, y condimentos salados, por ejemplo, mayonesa, salsa de tomate, que también, como ya saben, vienen con una incorporación ya real de sal, ¿no? Bien, eso como la preparación que debemos hacer antes del tratamiento de yodo radioactivo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo reciba este tratamiento? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que me va a suceder? Bien, algo muy importante para aclarar y que esto me permito tomarme unos minutos es que muchos pacientes dicen, yo tengo que venir a aislarme, ¿ya? Tengo que estar en
con cortinas negras, en un cuarto oscuro, sin ver a nadie, sin topar materiales, por ejemplo, como televisiones, hornos de microondas, y esto es una mentira. Vamos a ir aclarando en la charla, pero eso ya les voy adelantando que es un mito que se ha generado alrededor del yodo radioactivo, que no es así, que debemos ir poco a poco desterrando, ¿de acuerdo?, del tema del tratamiento de yodo radioactivo. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el aislamiento y por qué yo debo tener ese aislamiento? ¿Sí? A mí me gusta decirlo de una manera distinta, más que un aislamiento en sí, es una restricción de contacto físico cercano. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente nosotros lo que estamos haciendo cuando damos yodo radioactivo al paciente es exponerle a la radioactividad, exponerle a la radiación. Entonces, lo que quiero que quede muy claro es que cuando yo tengo que exponer a un paciente a un tipo de radiación, por ejemplo, sea rayos X, sea en este caso tomografía, por ejemplo, que es bueno, igual rayos X, o un tratamiento de yodo radioactivo, el paciente es el único que debe irradiarse. ¿Sí? Me explico. Cuando yo voy a una tomografía, a hacerme un estudio, por ejemplo, una tomografía de tórax, pues yo soy como paciente el único que debe acudir a la sala y todos deben salir de ella. Por ejemplo, mis familiares y también el tecnólogo o el médico que me vaya a realizar el examen. ¿Sí? Hay circunstancias, por supuesto, que tal vez el médico o la persona debe permanecer al lado, pero debe hacerlo mediante toda la protección adecuada, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, por supuesto, debe salir de la sala y estar solo el paciente. Entonces, en este caso es exactamente igual. No es que algo grave vaya a pasar con el paciente, perdón, con el paciente o sus familiares, sino más bien es, recuerden, evitar que el resto de personas sufra una irradiación innecesaria. Yo necesito solo exponer al paciente a radiación, más no a su familia. ¿Sí? Ese es el principio, ese es en realidad el aislamiento, ¿sí? O el motivo por el que nosotros hospitalizamos a pacientes y hacemos que pues permanezcan restringidos de sus familiares. ¿Y por qué es esto? Ven acá, cuando yo me expongo a un material radiactivo, pues entre mayor distancia tenga de este material, ¿sí? Vamos a hacerlo acá. Entre mayor distancia yo tenga de este material, menos nivel de radiación voy a tener. Voy a hacer un ejemplo claro. Si yo a veces me tengo que exponer, por ejemplo, al fuego, ¿sí? No es lo mismo yo estar cerca del fuego que estar lejos. Si yo estoy cerca del fuego, por supuesto, me voy a quemar. Si en cambio me alejo, incluso a una determinada distancia, pues yo voy a tener frío. Ese calor ya no me va a llegar. Exactamente es así de una fuente radiactiva, ¿sí? Entonces, digamos que el paciente estuviese o fuera esta fuente, ¿no es cierto? Pues yo tengo que alejarme. Yo tengo que alejarme para disminuir mi nivel de exposición a la radiación. ¿Cuánto se recomienda que un paciente o que sus familiares estén, ¿sí?, a una distancia prudencial del familiar que recibió yodo radioactivo? Pues aproximadamente 3 metros. Una distancia de 3 metros entre el paciente que tomó yodo radioactivo y sus familiares ya es una distancia adecuada para poder pasar, ¿sí? Ahí es donde empezamos a desmitificar. No es que el paciente deba permanecer aislado. Lo único que tiene que hacer el paciente es mantener un contacto físico cercano, ¿sí? El menor tiempo posible. Ahí es donde viene la segunda parte, ¿sí? Porque si ustedes ven, si yo estoy, volvemos al tema del fuego, si yo estoy cerca del fuego durante 1 hora, pues voy a recibir más calor que si yo estoy, por ejemplo, 5 minutos, ¿ya? Entonces, por supuesto, de igual manera es la radiactividad. Si yo estoy más tiempo cerca a una fuente de radiación, me voy pues a irradiar más. Si en cambio, primero, guardo distancia y segundo, estoy muy poco tiempo, pues el nivel de radiación o la tasa de radiación que yo voy a recibir va a ser mínima, ¿sí? Va a ser prácticamente despreciable. Entonces, ahí es donde yo quiero aclararlo y ojalá muchos pacientes estuvieran viendo este video para aclarar eso, ¿sí? Para poderle decir por qué es importante mantener la distancia con mi familiar, ¿sí?, con el paciente que recibió yodo radioactivo, y por qué sí se permite que yo me acerque y esté un tiempo con mi familiar, más no tiempos prolongados.
Se espera que, por ejemplo, sea máximo 15 minutos al día la exposición de la radiación que yo voy a tener con mi familiar en manera cercana, ¿sí? De manera muy cerquita, máximo 15 minutos, y el resto del tiempo, mientras yo más alejado esté, más tiempo voy a poder pasar con mi familiar. Bueno, entonces, seguimos con esto. ¿Y el aislamiento en qué consiste? ¿Sí? ¿Qué debo tener con este tratamiento? Como les decía, la restricción de contacto físico cercano. Y aquí, yo dentro de las instalaciones, voy a eliminar aproximadamente el 80% del material radiactivo ingerido. Es decir, cuando yo me hospitalizo, y ustedes pueden ver que las habitaciones son tal cual como cualquier otro hospital, ¿de acuerdo? No necesitamos unas habitaciones diferentes o oscuras. Ustedes ven que las habitaciones son iluminadas. Sí, bueno, esta habitación no tiene su televisión, pero la podría tener sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, este material ingerido, este material que nosotros lo vamos a administrar y que lo vamos a absorber, pues básicamente en los 3 días que vamos a permanecer hospitalizados, del 80% se va a eliminar a través de, generalmente, vía urinaria. Tenemos 4 métodos, ¿sí?, de eliminación del yodo radioactivo, y el principal es la orina. El segundo van a ser la materia fecal o las heces, y entre esas, más o menos el 95% del material radioactivo va a ser eliminado. De ahí dejamos un 5% para la sudoración y para la salivación. Es por eso que gira en torno a esas 4 formas de eliminación las restricciones que vamos a tener. Por eso es muy importante el baño propio, ¿sí? Y les decimos que en su casa tengan un baño propio, o si comparten con algún familiar, pues exista la eliminación de por lo menos 2 o 3 veces la descarga de la cisterna para que ese material radiactivo se vaya a través de la tubería. Recuerden que nuestra orina va a ser radiactiva. Por ahí vamos a eliminar esta sal, como normalmente eliminamos la sal también que consumimos en la mesa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a eliminar este material radiactivo a través de la alcantarilla, ¿sí?, a través de la orina. Y por eso es importante tener de preferencia el baño propio, para ese baño que sea nuestro durante todo el tratamiento, pero si no es posible, haremos una descarga 2 o 3 veces para hacer un lavado de sanitario. Ojo, no es necesario, no es el yodo radioactivo una bacteria o un virus, por ende no es necesario que se agregue cloro o productos descontaminantes para, no sé, para limpiar los baños. No, lo único que se necesita es más cantidad de agua. Es decir, vamos a hacer mayor tiempo de descarga para poder arrastrar esa sal, ¿de acuerdo? Esa sal que está ahí depositada en el sanitario, y pues que ese yodo radioactivo se elimine, ¿sí? Entonces, no hay que hacer ninguna otra limpieza profunda para eliminar este material radioactivo. Más bien nos estaríamos contaminando, ¿no? Entonces, recuerden que lo mejor sería simplemente lavar. Como les decía, entonces, en la vía de eliminación de yodo radioactivo básicamente es la orina y las heces, y dejamos prácticamente muy poco para el tema de sudoración, ¿sí? Entonces, ¿qué medidas se llevan a cabo en la hospitalización? Por supuesto, si tenemos que orinar el material radioactivo y debemos hacerlo de una manera reiterada, pues lo principal que vamos a tener en la hospitalización es tomar mucho líquido, ¿sí? Esto hará que uno tenga mayor diuresis o mayor ganas de ir al baño a orinar, y por ende, pues eliminamos más rápido el material radioactivo. Es muy importante que en hombres se orine sentado. Recuerden que cualquier salpicadura, ¿de acuerdo?, puede provocar que esas gotitas de orina vayan hacia determinados segmentos, y pues esa orina que va a tener el yodo radioactivo o esa sal, pues va a depositarse en ese lugar, y por ende nosotros vamos a tener una radiación. Algo muy importante para seguir, antes de seguir, perdón, con este tema, es muy importante, y algo que siempre nos preguntan, es si este material radioactivo nos va a contaminar. Si yo, por ejemplo, llego a topar a un paciente que tiene yodo radioactivo, yo voy a recibir esta radiación y por ende después voy a llevármela a todos lados. Pues no, eso también es una mentira, ¿sí? Volvemos al ejemplo de la tomografía. Cuando yo me tomo una tomografía y rayos X, ¿no es cierto?, atraviesa mi cuerpo y se proyecta en una placa, yo no es que ahora la placa o mi cuerpo es radiactivo, ¿sí? Y por ende yo voy a poder llevar esta radiación, ¿sí? O voy a poder tomar rayos X a mi familia. La verdad es que no lo podemos hacer. La radiactividad nosotros la absorbemos, los cuerpos acá en la naturaleza
tiene la capacidad de absorber esa radiación, más no de desprenderla. Nosotros no somos, o no tenemos la capacidad de desprender esa radiactividad que absorbemos. Por ejemplo, otro muy claro es que cuando vamos a la playa, ¿sí? Y recibimos radiación solar, recuerden que los rayos UV también es radiación, entonces recibimos esa radiación a nuestro cuerpo y no es que después de haberla recibido nosotros podemos ir a la habitación con nuestros familiares a broncearlos o emanar esa radiactividad para poder, como digo, broncear a nuestros familiares. No, eso no podemos hacer. ¿Sí? Entonces, la persona que toma yodo radioactivo tiene dentro de su cuerpo. Y la persona que se acerca al familiar, pues si bien recibe radiación en el momento que está ahí, pues al momento de alejarse no se lleva la radiación consigo. Ese momento se irradió, así como la tomografía o como los rayos UV del sol, mas no se lleva la radiactividad. Ahora, si llego a topar fluidos del paciente de donde elimina el material radiactivo, como es la orina, pues ahí sí voy a contaminarme. Es decir, recuerden que la orina tiene el yodo radioactivo porque lo está eliminando a través de esa vía. Entonces, si yo llego a topar orina, ¿sí? O heces, por ejemplo, por supuesto que me puedo llevar el material radiactivo en mis manos. Por eso es muy importante que la manipulación de orina pues sea solo únicamente del paciente. Y por eso les decía, no hay que lavar, no hay que desinfectar más los baños, porque eso perjudicaría a quien lo estuviese haciendo. ¿Sí? Entonces, por favor, muy claro de que el yodo radioactivo no se contamina, no se contagia, no me lo llevo yo si es que abrazo a un paciente, si es que abrazo a mi familiar que tiene yodo radioactivo, porque solo me estoy irradiando, como lo haría con una tomografía, con los rayos X o con los rayos del sol, más no, después no la voy a poder desprender y no voy a llevar esa contaminación, esos rayos, ese material radioactivo al resto de mis familiares. ¿Sí? Espero haya quedado claro. Muy bien, ¿qué reacciones puedo tener con este tratamiento? Básicamente las dosis menores, como les decía, prácticamente nada, pero independientemente de eso, vamos a tener algunas que podemos tener con 150, 200, o que incluso con dosis tal vez de 100 pueda llegar a tener el paciente, que es, por ejemplo, dolor a nivel cervical, dolor en esta zona, un poquito de edema. De igual manera, podemos tener una pérdida del gusto por la comida, es decir, podemos tener un sabor metálico y que por ende, pues no nos va a agradar después comer algún cierto alimento que nos gustaba. Para eso nosotros, por eso hospitalizamos y damos alimentos ricos en ácido, generalmente limón, naranja, o caramelos cítricos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el poco yodo radioactivo, como les comentaba, que se queda en las glándulas salivales, pues al momento de ingerir estos cítricos por estímulo, simplemente salgan de ahí, ¿ya? Entonces nosotros podamos deglutir este material radioactivo que se encuentra en las glándulas salivales y eso hace que no se inflamen y por ende no perdamos el gusto a la comida, ¿sí? A la comida que tan rica que la tenemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Puedo utilizar aparatos eléctricos y electrónicos durante este tratamiento? Por supuesto. Esa es otra duda que tienen muchos pacientes, ¿sí? Aquí está un sí muy grande, como para darlo a entender, porque hay muchos pacientes que vienen con miedo y que dicen que podrían, o que a veces les han dicho a la gente, que puede ser que el microondas o ellos exploten, ¿no? Nos hemos encontrado con casos que sí nos han venido a mencionar. No, la verdad eso es un mito, ¿sí? Definitivamente ustedes pueden manejar hornos microondas, pueden visualizar, tener televisiones. De hecho, en los centros de medicina nuclear que existen en el país, pues hay una televisión de por medio para que ustedes puedan entretenerse. Imagínense, son 3 días en los que uno pasa, pues básicamente, hospitalizado y pues hay que buscar algún medio de entretenimiento. De igual manera, por ejemplo, con el celular, no hay ningún problema. De igual manera, el tema de calefactores o de calentadores que podemos tener en el cuarto, por supuesto que sí. Recuerden que en el hipotiroidismo, como bien lo mencionabas en las anteriores charlas, pues produce mucha sensación de frío, así que calentadores son completamente permitidos. Y de igual manera podemos tener revistas, libros, cualquier entretenimiento, cualquier juego de mesa o algo por el estilo que nos haga mucho más llevadero esos 3 días que vamos a permanecer hospitalizados. Bien,
Acá teníamos el ejemplo de que si el yodo radioactivo es contagioso. Recuerden que no. El yodo radioactivo no es ningún virus, no es una bacteria, no es como el COVID, ¿sí? Que tenemos actualmente, que necesitamos una mascarilla para protegernos. Entonces, la mascarilla sí nos protege, por supuesto, del COVID, de las bacterias, de los virus que nosotros que quieran ingresar a nuestro organismo. Pero en este caso, nosotros no podemos evitar la radiactividad con una mascarilla. Justamente, imagínense un paciente nos preguntaba y nos decía si es que con la mascarilla podríamos estar dentro del cuarto con su señora madre, que fue quien recibió tratamiento, y le decíamos que no es ningún virus. Es como querer decir que, por ejemplo, si yo uso mascarilla, me protejo del sol, sí, cuando me voy a la playa. Pues básicamente no. Recuerden que la única manera de protegernos de los rayos UV del sol es exponernos por poco tiempo, primero, o usar bloqueador, o de plano, no exponernos. Esa es la condición. Lo mismo es con las tomografías. Si yo no me quiero exponer a radiactividad para no ganar esa radiación de las tomografías, lo que debería hacer es no exponerme a la radiactividad, no exponerme a los rayos X. Pero si me expongo, pues, por supuesto, estoy ganando radiación, ¿ya? Entonces, lo mismo es con el yodo radioactivo. Pero recuerden, no es contagioso. Si yo topo a mi familiar, ¿sí? Lo que estoy haciendo es irradiando mi mano, está recibiendo radiación, así como recibió acá esta persona de rayos X, más no se lleva esa radiación para después estar emanando o llevándose a sus familiares. Por favor, que quede muy claro. La única manera de yo llevar mi yodo radioactivo en mis manos, en mi cuerpo, que yo no estoy recibiendo, es topando fluidos, es topando orina, heces, ¿sí? Sudoración excesiva, no chiquita, sudoración excesiva y mucha saliva también, ¿sí? Bien, ¿cuándo se realiza el rastreo corporal total y para qué sirve? Pues muchas veces en la literatura nos refieren que son de 3 a 10 días, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer el rastreo entre esas fechas, entre los 3 a 10 días, es decir, previo al alta o unos días después del alta, con la finalidad de evidenciar dónde hay tejido tiroideo que nos sobró, o sea, dónde está el tejido tiroideo que no pudo ser retirado de la cirugía y que está en proceso de ablación, es decir, en proceso para nosotros quemar, para destruir ese tejido, que muchas veces es sano. Muchas veces este tejido que queda es sano porque el cirujano está obligado, está mandado a retirar ese tejido que esté tumoral, ¿ya? El tejido malo, el tejido que necesitamos y sacar el cáncer. Mientras que muchas veces lo que hacemos los médicos nucleares es complementar para destruir ese tejido que no pudo ser retirado y que en la mayoría de las veces es sano, en la mayoría de veces. Recuerden que también podemos hacer tratamiento de metástasis y pues el rastreo corporal total nos serviría también para evidenciar si es que esas metástasis que tienen, por ejemplo, pulmonares u óseas, son captantes de yodo y se van a destruir con el yodo radioactivo que administramos al paciente, ¿sí? Entonces, el rastreo lo hacemos de 3 a 10 días después de haberse administrado el yodo radioactivo. Muy bien, ¿y qué consideraciones necesitamos del paciente después? Pues no, ¿por qué digo en mi casa con restricciones? Porque la idea es no sobreexponer, como les he dicho en toda la charla, a radiación innecesaria a mis familiares, ¿sí? Si yo soy el paciente, por ejemplo, en este caso, el varón, recibió tratamiento de yodo radioactivo, yo no sería lógico, no sería adecuado llevar, irradiar a mis familiares cuando ellos no necesitan esta radiactividad, ¿sí? Entonces, algo que muchas veces también preguntan los pacientes y que hay mucho mito también es que si yo tengo un adulto mayor, ¿ya? Que tiene comorbilidades, generalmente diabetes, hipertensión, puede cuidarme o más bien a él lo alejo completamente de la radioactividad, ¿ya? Y pues les puedo decir que no tiene ninguna implicancia que el paciente tenga diabetes, tenga hipertensión, y más bien se manda en centros especializados a que un adulto mayor sea quien cuide al paciente, ¿de acuerdo? Que recibió tratamiento con yodo radioactivo. Y eso tiene una verdad, ¿ya? Científica de por qué, a una explicación lógica. Y es que simplemente los pacientes que son adultos mayores tienen mucha más resistencia a la radiactividad que, por ejemplo, los niños. ¿Por qué es eso? Porque las células del adulto mayor están en un crecimiento lento, ¿ya?
No así la de los niños que tienen crecimientos mucho más acelerados o están en mayor desarrollo. Y la radiactividad afecta más a las células que están en continuo desarrollo que a las que crecen despacio o las que están en un movimiento mucho más lento. Entonces, se habla que, por ejemplo, un adulto mayor es 10 veces más resistente, ¿sí?, a la radiación que un niño. Entonces, no se preocupen, si hay que cuidar a una persona con yodo radioactivo o que tomó yodo radioactivo, se recomienda que sea el abuelito o la abuelita, aquel que es hipertenso, a veces que es diabético, no hay ninguna implicancia ni ningún problema. ¿Sí? O si el paciente también tiene un cáncer sobreañadido, o sea, tal vez algún adulto mayor, igual no tendría implicancia. ¿Sí? Entonces, recuerden que los adultos mayores son mucho más resistentes a la radiación que el resto de personas. Entonces, podrían cuidarlo sin ningún inconveniente. Debido a eso, a que sus células son más lentitas en desarrollarse, ¿no? Ya están mucho más lentas para hacer los diferentes procesos. Bien, debo quemar mi ropa o insumos que utilice durante mi estancia con yodo radioactivo, es un no rotundo. Recuerden, muchas veces lo que se les dice es que es una sal que está en un líquido. Como yo desprendo una sal que está en líquido en mi ropa, simplemente la mando, ¿ya? Entonces yo tengo que llevar una lavadora y proceder a lavar esa ropa. No es necesario quemar, no es necesario tirar, no es necesario hacer año viejo como tenemos acá en Ecuador, ¿sí? Generalmente para el 31 de diciembre. No lo necesitamos. Lo que tenemos que hacer es simplemente lavar. Y lo mismo, el colchón no lo puedo botar o no lo debo botar, porque tiene la misma implicancia que les comentaba del tema de cualquier persona. No, el colchón va a recibir la radiactividad, ¿de acuerdo? Pero el colchón no va a desprender radiación. Entonces, si yo utilizo un colchón y una persona se acuesta en él, ¿de acuerdo? El colchón seguramente está recibiendo radiación. Es como si yo llevara un colchón a un equipo de tomografía y estar dándole radiación, ¿sí?, continua. Pero, no después de haber hecho 100 tomografías del colchón, no quiere decir que después de ese colchón va a poder o tener la capacidad de desprender rayos X. No lo va a poder hacer. De igual manera es acá. Acá no va a poder desprender radiación de yodo radioactivo, ¿sí? Porque tendría que haberlo ingerido, tendría que haberse contaminado el colchón para decir que tiene yodo radioactivo. ¿Y cuál es la única forma de contaminación que hablábamos? Pues la orina, ¿sí? La orina y las heces, los fluidos corporales. Es la única manera para que ese colchón reciba radiación y tenga en esa zona radiactividad, si es que tiene un poco de orina. Caso contrario, no tiene que hacerse, no tiene que botarse, porque el colchón no recibe radiación, más nunca la emite. ¿Me puedo quedar estéril tomando yodo radioactivo? Normalmente con dosis pequeñas de radiación, una o dos dosis, no pasa esto, ¿sí? Pero en el varón se espera que dosis acumuladas mayores de 350, sí, se recomienda hacer un banco de esperma o acudir a un banco de esperma por si desea tener una descendencia, ¿no? Si, sobre todo si no la tiene. Entonces, no se asusten, normalmente el yodo radioactivo no produce esterilidad, no produce tampoco infertilidad, sino únicamente se recomienda que el paciente no embarace o no se embarace durante los 6 meses posteriores a la administración de yodo radioactivo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué nosotros debemos esperar a estos 6 meses, por ejemplo, para embarazar o para embarazarnos, ¿sí? Como pareja, después de la administración de yodo radioactivo? Y simplemente tiene una causa que no tiene nada que ver con radioactividad. Es porque necesitamos comprobar que efectivamente el yodo radioactivo fue efectivo y que la paciente está libre de enfermedad, libre de su cáncer de tiroides, para ahí sí proceder a tener un embarazo. Porque, ¿qué pasaría si una paciente, la verdad, a pesar de haber hecho la cirugía y haber recibido yodo radioactivo, todavía queden restos de enfermedad? Pues lo que tendremos que hacer es continuar, seguir explorando a la paciente para poder evidenciar dónde está esa lesión y ver si es resecable, si la podemos sacar, si damos tratamiento de yodo radioactivo o qué debemos hacer. Y por supuesto, un embarazo en medio pues alargaría un poquito más el tema. Ten en cuenta que entre 9 meses del embarazo más
aproximadamente 6 meses más de lactancia, estaríamos hablando de un año 3 meses o incluso hasta un año y medio, si queremos dar un poco más de tiempo de lactancia, pues va a dificultar dar en todo ese tiempo yodo radioactivo, en caso de necesitarlo. Entonces, es por eso básicamente que actualmente las guías nos hablan de 6 meses, porque después de esos 6 meses podemos evidenciar si es que efectivamente el yodo radioactivo y el tratamiento de cirugía pues fue efectivo y podemos proceder tranquilamente a que la paciente se embarace. ¿Sí? El tratamiento con yodo radioactivo puede generar otro tipo de cánceres, pues se ha visto que dosis acumulativas mayores a 600 microis, es decir, haber recibido varias veces este tratamiento, por ejemplo, 3 veces 200 milicuris, que es bastante, ¿sí? Presenta un ligero incremento en la predisposición de sufrir otro tipo de cáncer, leucemia, ¿ya? Pero es una ligera, muy pequeña. Estamos hablando de menos del 5% de probabilidad. Recuerden que para nosotros hablar del tema de radiación, nosotros nos manejamos mucho con probabilidades. Les explico. En un paciente, por ejemplo, que es fumador, y si fuma cigarrillos, bueno, valga la redundancia, obviamente, si fuma, entre más cigarrillos fume y más días o más años de fumador sea, más probabilidad tiene de sufrir un cáncer de pulmón. No es que vaya a tener un cáncer de pulmón, pero va a haber más probabilidad. Exactamente es con la radiación. Entre más me exponga yo a la radiactividad, más puedo tener probabilidad o más predisposición de sufrir un diferente cáncer. Por ejemplo, hablamos del melanoma. El melanoma es exactamente igual. Si yo paso en cámaras de bronceado o me expongo mucho al sol, tengo mayor probabilidad, ¿sí? Probabilidad, no es que sea fehaciente, pero más probabilidad de sufrir un tema de un melanoma, de un cáncer de piel. Entonces, es lo mismo acá, ¿sí? Esto es probabilístico, pero se habla que a partir de 600 milicuris, yo aumento la probabilidad en menos de un 5% de sufrir otro cáncer, que generalmente es leucemia. Y por último, algo muy importante en los tiempos actuales es, ¿puedo estar cerca yo de mi mascota? Pues vamos a decir que vamos a correr con la misma restricción que va a ser para los adultos. Es decir, yo no puedo estar con mis mascotitas, yo tendría que estar con ellas un poco tiempo y dejarlas que no duerman conmigo, que estén todo el tiempo conmigo. No porque algo grave les vaya a pasar, repito, simplemente porque yo debo ser muy consciente con la radiación y no sobreexponer a personas, y en este caso a mascotas, que no necesitan radiactividad. Recuerden que entre más radiación yo vaya a recibir, más probabilidad de sufrir algún otro tipo de enfermedad. Obvio, estamos hablando de dosis muy altas, pero independientemente de eso, pues lo mejor es, mientras yo no tenga que exponerme, mientras yo menos radiación reciba en mi vida, pues por supuesto menos probabilidad voy a tener de sufrir algún otro tipo de patología. ¿Sí? Bien, espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues puede comunicarse a nuestras redes sociales, a la parte de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo, y pues encantado estaré de responder sus inquietudes. Les agradezco por la atención y que tengan un excelente día. Un buen día.